En este video vamos a hablar de cómo calcular la proyección de un vector sobre otro vector. Es decir, vamos a hablar de proyecciones y componentes de vectores. Bueno, supongamos que tenemos dos vectores, el vector u y el vector v. ¿A qué se refiere con proyecciones? Bueno, vamos a simular cuál es la sombra de u sobre mi vector v. ¿Cómo se vería esto geométricamente? ¿Cómo se calcularía geométricamente? Bueno, tendríamos que trazar una perpendicular, una recta que sea perpendicular al vector v y que pase al final del vector u, como se muestra ahí en la imagen. Si ustedes se fijan, se está generando un triángulo rectángulo. Entonces, la proyección de mi vector u sobre mi vector v es el que se va a presentar aquí en color amarillo. Ese vector es la proyección del vector u sobre mi vector v. Bueno, esto lo vamos a denotar de esta manera. Proyección de u, subíndice v. Si se fijan, este vector, que es la proyección que está en color amarillo, tiene la misma dirección del vector v. Sin embargo, su magnitud correspondería a uno de los catetos que se generaron al tener esta perpendicular. Esa sería la magnitud de uno de los catetos. Pero ¿qué puede pasar también? Que tengamos una proyección ahora de manera viceversa, o sea, del vector v sobre mi vector u. Tendremos los mismos vectores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tener la proyección de mi vector v, pero ahora sobre el vector u. ¿Cómo lo vamos a calcular geométricamente? De la misma manera, solamente que ahora vamos a trazar la perpendicular sobre mi vector u y que pase al final del vector v, es decir, de esta manera. Ahí estamos trazando la perpendicular sobre el vector u, que no lo llega a alcanzar, pero toca al final de mi vector v. Si ustedes se fijan, como ya lo mencioné, no le alcanza esa perpendicular a mi vector u, por lo que tendríamos que prolongar el vector u, siendo entonces que la proyección de mi vector v sobre u quedaría el vector en color amarillo. Esa sería la proyección del vector v sobre u. Y así se va a designar proyección de v, subíndice u. Bueno, si ustedes se fijan, si hablamos de una proyección, de lo que nos estamos, a lo que nos estamos refiriendo es a un vector. O sea, la proyección es un vector, es una sombra de un vector sobre otro. Pero ¿a qué le vamos a llamar componente? Bueno, al componente, el componente va a ser la norma de la proyección, es decir, la norma o la longitud del vector, en este caso del vector en color amarillo. Por lo tanto, decimos entonces que la norma de la proyección de u sobre v es igual al componente del vector u sobre v, de la misma forma que la norma de la proyección del vector v sobre u es igual al componente del vector v sobre u. Es decir, esto sería, el componente sería un escalar, o sea, una longitud, lo que mide mi vector. Bueno, ¿cómo podríamos sacar entonces una proyección de un vector sobre otro? Veamos esto. Ya habíamos dicho en este caso que el vector amarillo es la proyección del vector u sobre el vector v. Bueno, y decíamos que se trazaba una perpendicular para calcularla geométricamente. Bueno, ¿cómo podríamos calcular entonces este vector en color amarillo? Bueno, mediante el uso de trigonometría, si ustedes se fijan, aquí se genera un triángulo rectángulo. Lo primero que tendríamos que hacer es dibujar el ángulo que se genera entre el vector u y el vector v. Y como nosotros ya sabemos sacar ángulo entre dos vectores, con la fórmula que vimos anteriormente, que es coseno de teta es igual al producto punto de u punto v sobre el producto de las magnitudes de u por v. Eso sería por una parte.
Pero por otra, también podríamos aplicar la misma definición de un coseno de un ángulo, pero de manera trigonométrica. Sabemos que el coseno de un ángulo de manera trigonométrica corresponde a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ya que nos estamos basando en un triángulo rectángulo. Entonces, si aquí nos fijamos en este triángulo rectángulo, el cateto adyacente sería en este caso la proyección del vector U sobre V, o sea, el vector en color amarillo. Este sería mi cateto adyacente y la hipotenusa sería mi vector U. Pero aquí en este caso no estamos hablando de vectores, sino de lo que estamos hablando son de magnitudes, es decir, cuánto mide esta proyección, o sea, este vector en color amarillo y cuánto mide la hipotenusa. Por lo tanto, esto sería igual a la norma de la proyección del vector U sobre V, que es decir, esta proyección ya sabemos que es el componente, sobre la norma de mi vector U. ¿Sí? Entonces, basados en esta igualdad que ya generamos, podemos decir que la norma de la proyección de U sobre V es igual al componente. Entonces lo podemos traducir a que esto es igual al componente. Entonces el componente o la longitud de mi vector U sobre V sobre la norma de U es igual al producto punto de U punto V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que lo cambiamos de lugar y esto lo pasamos a componente. Entonces, si nosotros despejamos el componente de U sobre V, que es lo que queremos obtener, esta magnitud de U, del vector U, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. De esta forma. Entonces, aquí lo que podemos hacer es eliminar esta magnitud de U con esta magnitud de U. Por lo tanto, concluimos que el componente de U sobre V es igual al producto punto U punto V sobre la magnitud de V. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que aquí con este componente estamos encontrando la longitud del vector que es la proyección de U sobre V, o sea, estamos encontrando la longitud del vector en color amarillo. Pero aún nos falta encontrar el vector en sí, o sea, la proyección, el vector en color amarillo. ¿Cómo le haríamos aquí? Bueno, si ustedes se fijan, la proyección de U sobre V, o sea, el vector en color amarillo, tiene la misma dirección que mi vector V, sin embargo, tiene una longitud que es el cateto de este triángulo rectángulo. Entonces, por definición, ya sabemos nosotros que si este vector el de color amarillo tiene la misma dirección que el vector V, podemos denotar este vector, el vector en color amarillo, como un escalar multiplicado por mi vector V. Sí, porque serían vectores paralelos con la misma dirección. Por lo tanto, solamente tendríamos que encontrar qué escalar va a multiplicar a este vector V, ¿sí? Entonces, aquí sería de una manera bien sencilla. Bastaría con sacar un vector unitario que tenga la misma dirección de V y ese vector unitario que tenga la misma dirección de V, multiplicarlo por el componente que ya tenemos aquí, o sea, por la longitud o por la norma del vector proyección. ¿Cómo sería esto? Entonces tenemos que la proyección, es decir, el vector, lo vamos a encontrar multiplicando la norma del vector, o sea, el componente, por el vector unitario que tenga la misma dirección que V.
Y ya sabemos que para sacar un vector unitario con la misma dirección que v, hacemos la fórmula de mi vector v sobre la magnitud de v. Por lo tanto, el componente, o sea, para sacar el componente, que es esta fórmula que lo traducimos, u.v sobre la magnitud de v, va a multiplicar al vector unitario v sobre la norma de v. Si ustedes se fijan, u.v es un escalar y la magnitud de v también es un escalar, o sea, todo esto es un escalar. V pues es un vector. Y este de abajo, o sea, la norma de v también es un escalar, entonces lo puedo meter dentro de este paréntesis, es decir, así. Norma de v por norma de v es norma de v al cuadrado. Entonces, por lo tanto, para encontrar nosotros la proyección del vector, es decir, el vector, las coordenadas del vector, sería con esta fórmula. U.v sobre la norma de v al cuadrado por mi vector. Es decir, esto va a ser un escalar por el vector v. Y de esta forma llegaríamos a la proyección del vector, es decir, el vector en sí, y con esta fórmula encontraríamos la norma o la longitud de ese vector, que es proyección de un vector sobre otro. Bueno, hasta aquí este video. A continuación veríamos unos ejemplos ya con vectores dados, ya con valores dados para realizar proyecciones y sacar componentes de vectores.